Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Felices e invernales días, alumnos y alumnas de literatura latinoamericana. Hoy es lunes 13 de julio, es nuestro último lunes antes de las vacaciones de invierno. Por las dudas, por si estaban medio despistades, les cuento que hay receso invernal en la escuela y son las próximas 2 semanas, ¿sí? O sea, nosotros nos volvemos a encontrar la primera semana de agosto. Voy a pasar como siempre unos parroquiales al principio. Hoy me olvidé de hacerlo de la nariz de Groucho Marx. Algo voy a tener que armar. Algunas cuestiones. El miércoles tenemos esta reunión de balance de mitad de año de la carrera. Van a estar el resto de los alumnos y alumnas. Espero que puedan conectarse. Les voy a colgar el link al Zoom. Parece un trabalenguas. También en el Classroom, para que lo vean, ¿sí? Porque no es es en el Zoom de Graciela Montenegro. Así que es el miércoles. Bueno, ahí va a tener el horario. Creo que a las 6:30, una cosa así. Nos vemos por ahí. La idea es que eh, compartir algunas de las impresiones generales sobre cómo estuvo esta primera mitad del año, esta primera tan accidentada mitad del año, e ir viendo algunos lineamientos a futuro. Eh, otra parroquial. Van a ver que en el Classroom, junto con todo el material de hoy, digamos, que es esta clase teórica, más el material accesorio que suelo subir, material extra, sobre el autor que nos toca, van a ver que subo una serie de textos extra también, aparte, que son para la segunda mitad del año, ¿sí? Lo que hice es como van a tener 2 semanas de vacaciones, por si alguno de ustedes quería adelantar algunas lecturas, les subo el material de las próximas, creo que son 4 clases, ¿sí? Como para que vayan viendo. Está discriminado por clase, pongo clase 1, tal texto, clase 1 no, o sea, esta es la 12, así que clase 13, clase 14, clase 15 y 16. Por último, recuerden hacer los nanorelatos para participar del concurso. Tienen tiempo hasta el final de las vacaciones. A partir de ahí después vamos a ver entonces cómo organizar la forma de premiarlos, el concurso propiamente dicho. Bien, esos eran los parroquiales que quería pasar para la fecha. Espero que estén muy bien, la cosa está complicada afuera, así que vamos a refugiarnos por un rato, aunque sea hablando del autor que nos toca hoy, a quien por supuesto vamos a dedicar solamente una clase, pese a tener una obra tan vasta que es Octavio Paz. Octavio Paz nació en México y murió en México, nació en 1914 y murió en 1998. Otro de estos autores que surcan que navegan todo el siglo y que en este caso muy particular lo marcan a fuego. Quiero decir, la literatura mexicana es paz dependiente. Quiero decir, paz es a la literatura mexicana más o menos lo que Borges a la literatura argentina. Un insoslayable, alguien de quien los nuevos escritores no pueden evitar, no pueden no haber leído, por un lado, y no pueden evitar también en cierta medida discutir, ¿no? La figura de Paz pasó de ser un total inobjetable de la literatura mexicana y también de la cultura latinoamericana en general, en los últimos tiempos empezar a ponerse en tensión. No tanto quizás por sus méritos literarios, que permanecen indemnes, sino por otras cuestiones extraliterarias que tienen más que ver como con su relación tumultuosa con el mundo de lo femenino y muy particularmente con la mujer que tuvo, la relación difícil que tuvo con la mujer, una gran escritora que fue Elena Garro. Eso hace que al día de hoy sea como puesto en tensión la figura de Paz, un poco acusado de machismo. Vamos a ver que eso no sé si está en la obra de Paz, o sea, eso pertenece como al ámbito de su vida personal, por lo cual no es para nosotros, por lo menos no en este ámbito, no es demasiado pertinente.
Sí, me parece interesante pensar en esta, como en esta condición canónica de paz y en qué medida esto resultó una dificultad para los escritores que vinieron después y cómo tuvieron que construir una literatura por afuera de paz. Siempre me acuerdo de Roberto Bolaño, nosotros vamos a verlo al final del año. Tiene una novela que para mí es formidable, que se llama Los Detectives Salvajes. Y en Los Detectives Salvajes los protagonistas son dos poetas. Y hay un momento en el que uno de ellos tiene como una suerte de duelo verbal, que no aparece, digamos, se ve desde afuera, pero una suerte de duelo verbal con Paz. Justamente ¿por qué? Porque, bueno, es difícil escribir después de Paz, ¿no? Vamos, de la misma manera los que hacen Argentina conmigo, que para la literatura argentina va a ser difícil el después de Borges, en cierta medida, ¿no? Porque el después de Borges siempre va a tenerlo a él como marco de referencia, ¿sí? Aunque sea para escribir en relación, siguiendo la línea de o en contraposición de, pero siempre va a estar ahí casi como una especie de presencia fantasmática que surca la segunda mitad del siglo XX. Y después vemos, si no también la primera por lo menos del XXI. Pero por lo pronto, la segunda mitad del siglo XX es Borges dependiente en Argentina y en México pasa lo mismo con Paz. Y eso que Paz tiene una obra, como decía antes, ¿no? Gigante, era hiperproductivo, prolífico, pero en su mayoría su obra está condensada en la obra poética y la enorme, vasta y formidable obra ensayística también. Nosotros vamos a entrar a Paz justamente como era un autor tan difícil, a ver, es tan difícil de entrarle a Paz, nada más que por un costado, nada más que por una clase, decidí hacerlo como encarando dos facetas que no son quizás las más populares de él. Por un lado, esta pequeña obra de teatro, la única que escribió en toda su carrera, y por otro lado, este sí que es como una especie de auténtico manifiesto estético que es El arco y la lira, algunos de los fragmentos que les indiqué que lean, pero que también recomiendo, sobre todo la primera parte, porque es una suerte de manifiesto poético hecho con la materia de la poesía. ¿Sí? Y eso a mí me parece un intento extraordinario. Siempre, yo lo hablé, creo, ya se los conté en algún momento, pero siempre me parece particularmente interesante pensar, trabajar sobre poesía con ensayos escritos por poetas. ¿Sí? Porque me parece que tienen otro cariz. El ensayo del poeta no es el mismo, no es el ensayo del académico, ¿no? El ensayo del poeta, el ensayo del académico es, tengo una idea, algo para decir sobre determinado autor, me siento y expreso esa idea. El ensayo del poeta es en líneas generales un ejercicio de búsqueda, ¿sí? No hay nada previo al ensayo, ¿no? Es como unas ideas difusas. El poeta ahí en esa escritura está puesta de manifiesto la misma tarea. ¿Se entiende la diferencia, no? Para mí la diferencia es fundamental y por eso son tan interesantes, tan ricos los ensayos de los poetas, para mí. Bien, no vamos a redundar demasiado en la vida de Paz porque ha sido, digamos, probablemente ustedes sepan algunas cuestiones de él. Mi hijo está gritando abajo, espero que esté todo bien. Estas cuestiones en las clases presenciales estas distracciones no aparecen. Bueno, fue un escritor de enorme pregnancia, además en su propio aquí y ahora, ¿sí? Lo cual también lo distingue del resto de los autores que estuvimos viendo. Quiero decir, casi desde su primer libro estuvo llamado a ser el gran poeta nacional mexicano, ¿no? Lo cual... Pero es una carga que llevó con alegría, podría haber sido un garrón, pero es una carga que llevó con alegría y evidentemente con mucha presencia. También ocupó algunos cargos gubernamentales, fue embajador cultural, primero en la India, después en Francia durante un tiempo. Se alejó de la función gubernamental después de lo que pasó, de lo que se llama la masacre de Tlatelolco en 1968.
lo vamos a ver eso más adelante cuando leamos a Poniatowska, vamos a trabajar específicamente sobre ese episodio. Pero lo cierto es que siempre estuvo de alguna manera vinculado a la difusión de la cultura de México. El libro que nosotros vamos a leer acá, decíamos, es un libro, a mí me encanta porque es un libro totalmente marginal de la obra de Paz, ¿no? Viene como por otro lado. Y eso me parece que nos da cierta libertad, incluso interpretativa. No hay mucho escrito tampoco en relación al texto. La hija de Rappaccini es, en primer lugar, seguramente eso lo hayan notado y lo hayan observado, es una reescritura, o sea, trabaja sobre un texto anterior, que es el texto homónimo, o sea, que se llama igual, de Nathaniel Hawthorne. No traje el marcador ahora. Hawthorne, ¿no? El famoso escritor norteamericano, el de la letra escarlata, digamos, ¿no? Que era un escritor en muchos sentidos moral, ¿no? Un escritor venía del puritanismo y además era un escritor moral, ¿no? Un tipo que pensaba que la literatura debía estar en relación estrecha con una forma moral de entender la vida. Bueno, esa obra, vamos a ver después por qué, si es que hay alguna razón, esa obra es la que decide reversionar y volver obra de teatro Octavio Paz en el año 1956, un año crucial en la bibliografía de Paz, porque es el mismo año en el que sale El arco y la lira, el otro texto que tenían ustedes para leer, texto fundante de la tradición de Paz, y uno de sus libros más importantes de poesía, que fue Piedra de Sol. Lo iba a mostrar, pero en realidad Piedra de Sol es uno de los muchos libros que están en este libro. Después les voy a leer un fragmento como para que vean. Piedra de Sol es la expresión de un momento de búsqueda específico en la obra de Paz que tenía que ver con lo que él llamaba la poesía automática, ¿sí? Una suerte como de poesía producida un poco por asociación libre, como una especie de ejercicio vinculado a los ejercicios de las vanguardias europeas de comienzos del siglo XX. Y pongo esto de manifiesto, digamos, para que ustedes vean, además de la importancia de este momento especial de Paz, porque además quiero que vean cómo se relaciona, digamos, cómo se relaciona un momento de búsqueda. Por un lado de la poesía, el tipo está escribiendo un texto que sigue, en algún punto, los caminos, los derroteros fijados por las vanguardias. Y por el lado del teatro, va a explorar la estética del surrealismo, ¿no? Como ustedes habrán visto, esa especie como de combinación de elementos discordantes. El paraguas, la máquina de coser sobre la mesa de disección, diría Breton. La impronta del surrealismo en esta obra particular de Paz no solo está dada por estos elementos que nosotros fácilmente rastreamos en el texto, sino y sobre todo porque este texto estuvo hecho con la idea de que es la escenografía, la puesta en acto de esa obra, puesta en escena, de esa obra de teatro, la escenografía y el vestuario quedara en manos de Leonora Carrington. O sea, él iba a hacer el texto y Carrington iba a hacer la escenografía y el vestuario. Leonora Carrington, hago acá un muy breve paréntesis, si estuviésemos en clase les mostraría algunas obras, les pido que las rastreen ustedes por internet. Leonora Carrington fue una pintora inglesa que transitó buena parte de su obra en el surrealismo. El surrealismo, ustedes saben, fue un movimiento bastante machista, así que las mujeres en líneas generales eran bien dejadas de lado, incluso desde lo discursivo, ¿eh? No es una inferencia que estemos haciendo ahora nosotros. Digo, desde lo discursivo había una idea de que las mujeres tenían que permanecer un poco a un costado. Carrington había formó parte del movimiento desde los inicios, fue pareja de Max Ernst, tuvo que huir de Europa, de París, con la Segunda Guerra Mundial, formó parte de los numerosos exiliados que después de un largo periplo acabaron en México. Ustedes saben, México tiene, esto ya lo saben seguro, pero México tiene una larga tradición de ser país receptor de
presos políticos y de perseguidos. De ahí Trotsky, ¿no? Sin ir más lejos, México, decía, tenía una larga tradición en ese sentido, y después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, en realidad empezó antes, empezó con la Guerra Civil Española, empezó a recibir todo este caudal de refugiados, que sobre todo venían del palo de las artes. Eso dio un momento, ya lo hablamos esto, ¿no? Un momento formidable de la cultura mexicana, ¿no? Porque tenía los escritores y artistas plásticos que venían trabajando desde perspectivas bien localistas, se pusieron en contacto con buena parte de lo más experimental del arte europeo. Y eso provocó unos cruces extraordinarios, de los cuales, por supuesto, quizás uno de los mejores ejemplos sea la propia Frida Kahlo y Diego Rivera. Pero no es el único de los ejemplos, ¿no? Y acá vamos a ver otras de esas derivas. Carrington ocupa, decíamos después, un lugar medio marginal también en México, en el concierto de los refugiados surrealistas. Quizás por su condición de mujer, quizás también porque tenía algunos problemas psiquiátricos. No le fue fácil, en cierta medida, la adaptación. Si bien nunca volvió a Gran Bretaña, no volvió después de terminar la guerra, se quedó y falleció en México hace muy poquito, hace un par de años. Muy longeva. Ella formó una especie de grupo junto con algunas otras pintoras que trabajaban desde la misma estética. La más importante de ellas, quizás desde mi perspectiva, la mejor, sea Remedios Varo. Remedios Varo, si no conocen la obra de Varo, les pido que revisen en internet lo que puedan. Tuvimos la enorme desgracia de que por primera vez se hacía una retrospectiva en Argentina de la obra de Varo, y creo que fue una semana más tarde vino lo de la pandemia y se cerró el museo, el Malva. Así que no sabíamos qué va a pasar, porque la muestra iba a cerrar en junio, así que no sabemos qué va a pasar. Les recomiendo que visiten la obra de Varo en internet. Es para mí extraordinaria. Fue una pintora que combinó, para mí, es la mejor prueba de esa combinación de dos mundos, ¿no? El mundo de las vanguardias europeas junto con el imaginario mexicano. Logró amalgamar muy bien el espacio al que llegó, que fue México. Así que, bien. Habiendo hecho esta especie de circunloquio alrededor de la hija de Rappaccini, que me parecía importante, de más está decir que la obra en su momento no se llevó al teatro de la forma en la que iba a llevarse, ¿sí? El proyecto era no era muy ambicioso, porque formaba parte esta obra de un proyecto que se llamaba el proyecto de poesía en voz alta, una especie como de proyecto de teatro leído. Fíjense qué hermoso que ya la fusión y ya esta especie como de carácter anfibio que tiene la hija de Rappaccini entre la poesía, la prosa y el género dramático está dado desde su mismo origen, ¿sí? Desde la misma excusa que sirve de origen del texto, porque en realidad formaba parte de este proyecto que se llama Poesía en Voz Alta. En líneas generales, esta obra vamos a hacer como una especie de cosa muy general sobre la obra. Después vamos a hablar sobre algunas particularidades de la obra de Paz. Este es el recorrido que vamos a hacer hoy. Y después vamos a volver con algunas cuestiones más puntuales sobre la obra, ¿sí? Es una especie de recorrido de ida y vuelta, ¿sí? La preocupación, van a coincidir los pocos críticos que se han venido a trabajar sobre esto, es una preocupación literaria y poética que atraviesa la obra de Paz, que tiene mucho que ver con la idea de la tensa vinculación entre el creador y su obra, ¿no? En este caso, Rappaccini y su hija. Las tensas colaboraciones entre ambas cosas. En ese sentido, es probablemente que la obra haya interesado a Paz, el texto original de Hawthorne haya interesado a Paz, y no tanto en el sentido moral que quería darle Hawthorne, que por supuesto tenía que ver con el hecho de que se trataba de una advertencia sobre los límites de la ciencia, ¿no? Casi una especie como de un poco a la manera de Frankenstein, ¿no?
Eh, Trabaja también, decíamos, bueno, trabaja sobre esto que es un tópico habitual en la obra de Paz, estas tensiones, y por otro lado trabaja también sobre una especie de cronotopo, de espacio, eh, espacio no literal, ¿no? Una especie como de construcción metafórica, espacial, que es el espacio del jardín, ¿sí? La obra ustedes van a ver que en definitiva transcurre en un cuarto y un jardín, esta especie de jardín monstruoso, ¿no? Un poco a la manera del jardín de Bomarzo, el jardín de los monstruos. Eh, Monstruoso pero paradisíaco al mismo tiempo. Y ahora vamos a ver que esta especie de oscilación que les propongo es un poco la característica que acompaña toda la obra, esta obra en particular de Paz y buena parte de su forma de su cosmovisión estética. El propio Paz, cuando se le preguntaba por la obra, solía decir, ¿no? Decía, bueno, en el fondo hay muchos jardines en la literatura, en su propia literatura, pero dice, todos los jardines son el mismo jardín, porque el jardín es el espacio de la revelación, ¿sí? El espacio de la revelación, ahora vamos a desarrollar un poquito más tarde esta idea de la revelación casi mística, ¿no? En ese sentido, para las que cursan conmigo literatura argentina, y hablamos un poco de esto cuando vimos a Pizarnik, verán que es el mismo jardín pizarniquiano, ¿no? El jardín como es un jardín metafórico, pero lo que en Pizarnik es revelación como negra, acá es revelación extática, ¿no? La historia sobre la que versa en la obra, en realidad, la obra está basada, los personajes se llaman igual, que prácticamente que en la obra de Hawthorne, pero si bien, digamos, retoma, en definitiva, porque también lo retomaba Hawthorne, una historia mucho más antigua. El propio Paz decía, ¿no? Que estaba basada, la de Hawthorne, en una historia tradicional del siglo X, que se puede rastrear hasta el siglo X en la India, ¿no? El motivo de la obra, ¿cuál sería? El motivo que se repite en todas estas versiones del texto, ¿cuál sería? Dice Paz, el motivo es, en definitiva, vencer al rival con una doncella convertida en un frasco de ponzoña, ¿no? Que sería, en este caso, Beatriz. Lo que es completamente nuevo en el texto y que ustedes seguramente, o espero que les haya llamado la atención, es el personaje, que por supuesto no existía en Hawthorne, del mensajero, ¿no? El personaje del mensajero que cumple una serie de características que van como desde lo estético hasta lo puramente literario. Quiero decir, el mensajero es estéticamente, ustedes habrán visto, una suerte de carta del tarot, y ahí se evidencia quizás su carácter simbólico, el carácter eminentemente simbólico, y por otro lado, desde el punto de vista funcional en el texto, cumple un poco la función que cumple el coro griego. ¿Vieron? Viene como esa cosa de augur. No sé si ya cursaron literatura clásica, pero seguramente todos tengan una idea de qué función en las tragedias griegas, qué función cumplía el coro, que era una institución en el teatro griego y que tenía justamente esta función. Es una función rarísima y que está como a mitad de camino entre el adentro y el afuera de la obra, ¿no? Como alguien que comenta, un poco haciéndola, encarnando la opinión del espectador, y por otro lado que desde adentro de la obra adelanta lo que va a venir. Es hermoso. Ojalá, siempre pienso que ojalá tuviera suficiente familiaridad para poder trabajarlo de una manera innovadora, como hace acá Paz, ¿no? A la institución del coro, que me parece siempre hermoso cómo opera en, por ejemplo, Esquilo. Lo que va a decir María Negroni en el texto que también les subo es que el entramado del texto, el entramado literario propiamente dicho, copia un poco la forma por antonomasia de la poesía de Paz, que es la forma de la epifanía, ¿sí? La epifanía como esta especie de descubrimiento formidable, es una epifanía, vamos a ver, no necesariamente religiosa, pero sí vinculada como al carácter místico del sujeto.
vamos a hacer un pequeño excursus para pensar de dónde viene también esta idea de lo epifánico para la poesía y la obra de Paz. Este texto y buena parte de la obra de Paz retoman cierta tradición del romanticismo francés, o sea, cierta tradición que estaba antes del romanticismo francés, pero que el romanticismo vuelve como a explorar y explotar, ¿sí? En esta obra esa tradición se condensa en la idea de algo que está y no está, que vive y no vive, ¿sí? Lo habrán visto, bueno, eso en el romanticismo lo pueden ver sin lugar a dudas en la figura de Frankenstein, ¿no? Y me refiero a la criatura en Frankenstein. ¿Quiénes están y no están en la obra? Bueno, en primer lugar, Beatriz, ¿no? Que está viva y no está viva. Es a su vez la muerte viva, ¿no? Beatriz. Igual que el árbol, su especie como de amante / hermano. E igual que todo ese jardín esplendoroso y horrendo al mismo tiempo de Paz. Y fíjense la cantidad de veces que usé expresiones que en apariencia parecen oximorónicas, ¿no? Está y no está, hermoso y horrendo. Toda esta idea de combinar lo contrario, está y no está, hermoso y horrendo, es una idea esencial en la poética de Paz que viene, decíamos, de la tradición del romanticismo francés. Tal es así que tiene su propio nombre, se llama, a esa especie de topos literario, se lo llama coincidentia oppositorum, ¿no? Ven que tendría que haber traído... A ver, acá tengo uno. Es el latín, ¿no? Significa la coincidencia de los opuestos. Miren que lo voy a anotar. Coincidentia oppositorum. Ah, ya que estoy les anoto Hawthorne para que no lo tengan que buscar. Nathaniel. Esta auténtica identidad de los contrarios, que a mí me parece formidable, ¿no es cierto? Romper con el binarismo total y absoluto en la vida. Romper con el binarismo llevado a los límites últimos de la experiencia. Es algo que Paz trae de la tradición hindú, concretamente. Quiero decir, es un tópico que estaba en la literatura del romanticismo francés, pero él lo trae a la palestra de la tradición hindú. ¿Se acuerdan que les dije que había sido agregado cultural en la India y que además estaba muy versado? Era algo muy de moda en las décadas del 50 y del 60. No lo digo peyorativamente, sonó peyorativo y claramente no soy yo quien pueda referirme en términos peyorativos a la figura de Paz, pero esta especie como de descubrimiento que hace América Latina perdón, de la cultura del hinduismo. Lo vamos a ver acá y lo vamos a ver después, digo para que lo tengan en mente, lo vamos a ver después, por ejemplo, también en Lispector, ¿sí? Empiezan a circular los libros del hinduismo, empiezan a leerse, empiezan a traducirse. Por ejemplo, los Upanishads, que hasta ese momento no habían tenido circulación por acá, y empiezan a verse, a traducirse en términos literarios. De todo ese magma de información que es la tradición mística del hinduismo, Paz saca varias cosas, ¿sí? Saca varias cosas que le interesan. Yo creo que una de las más interesantes es esto de la coincidentia oppositorum, ¿no? Esta idea de que las cosas que en apariencia son contrarias son, en definitiva, lo mismo. Paz, un poco siguiendo esta idea del hinduismo, creo que es del sufismo, ahora no me acuerdo, que es una rama del hinduismo, toma este concepto y lo interpreta también, digo, esta anulación de lo que parece en apariencia disociado, y lo considera también una suerte a ver, ¿cómo explicarlo?
lo considera también como en una especie de visión casi mística, ¿sí? Lo que propone es que el mundo y Dios son en realidad una única cosa, ¿sí? Un poco a la manera del panteísmo. Son una única cosa indisociable. Que esa disociación, esa oposición, no oposición, bueno, ustedes entienden, ¿no? O sea, esa disociación entre una cosa y la otra rompe lo que necesariamente debe estar junto. Paz dice que hay dos formas en las que lo opuesto, esto que en apariencia parece opuesto, Dios y el mundo, la palabra y el poema, dos formas en las que muestra su naturaleza armónica, muestra su naturaleza única. Dos momentos en la vida del sujeto en las que lo opuesto cancela la diferencia. ¿Sí? Más o menos, lo estoy explicando. Él lo explica 1000 veces mejor, créanme. ¿Qué momentos son esos en los que se cancela la diferencia? Son, por un lado, el poema, la lectura y la escritura de la poesía, y por otro lado, el encuentro amoroso, ¿sí? Y ojo, no digo sexo, ¿no? No sexo como actividad mecánica, biológica, sino el encuentro amoroso. A eso hace referencia Paz. Esas dos son las dos instancias en los que lo que en apariencia, y solo en apariencia, una idea medio como platónica, ¿no? Está disociado, vuelve a su condición inicial, que es estar junto. Eso, dice él, el poema y la relación amorosa, muestra su unicidad únicamente en el instante. Todo, dice, todo esa revelación dura nada más que un instante, un momento, un chispazo. ¿Sí? Eso también viene del sufismo, esa idea de la chispa, ¿no? Tienen ellos una palabra que ahora no me acuerdo, dikr creo que es, que significa algo así como chispa, y que justamente lo que habla es de ese momento, el momento de revelación, donde lo que en apariencia nuestros sentidos nos hacen ver como algo separado, muestra su verdadera naturaleza, que es la de la unicidad. ¿Qué es lo que dice que se logra en estas dos instancias, pero sobre todo en la del poema Paz? Dice, lo que se logra en definitiva es suturar la grieta, digo esta palabra y acá tiene otras alusiones, pero suturar la grieta por la cual la palabra y la cosa no son lo mismo. ¿Sí? El uso de la lengua nos obliga a esta disociación muy saussuriana, ¿no? Entre la palabra y la cosa, dice, y hay un instante, un chispazo, un dikr, en el que el poema, no es bueno, logra suturar, logra unir esa disociación de lo que nunca debió haber sido diferente, lo que nunca debió haber sido separado. Eso también aplicado también al acto amoroso, pero en las dos instancias, dice, sucede una especie como de triple identidad, ¿no? Un momento en el que hay tres cosas que parecen disociadas, que son en realidad una única. El deseo, quien desea y lo deseado, ¿sí? Esa especie de tríada, miren, lo vuelvo a decir porque es muy hermoso. El deseo, quien desea y lo deseado son una única cosa. Eso sucede también, tiene lugar exclusivamente en el instante, y eso es capaz de producirlo solamente la poesía o el acto amoroso. Me siento un poco incómoda diciendo acto amoroso porque suena muy pudoroso para mi forma habitual, bastante lenguaraz de transitar el idioma. Voy a leer con ustedes el comienzo de Consagración del Instante, el texto que tenían para leer, uno de los dos textos que tenían para leer del arco y la lira. Hay mucho escrito en esta especie, como decía, de auténtico ars poética que es el arco y la lira. Hay mucho escrito en relación a esto, a la idea del instante, del poema, que es en su dimensión casi metafísica y casi como
temporal, ¿no? Como fenómeno del tiempo. Hay bastante escrito, hay bastantes de los apartados que se dedican a eso. Les recomiendo leer también, si quieren, La Revelación Poética, que está unas páginas más arriba de este, ¿sí? Voy a leer con ustedes, que es el comienzo de este que les mandé que leyeran. En páginas anteriores se intentó distinguir el acto poético de otras experiencias colindantes. Ahora se hace necesario mostrar cómo ese acto irreductible se inserta en el mundo. Aunque la poesía no es religión, ni magia, ni pensamiento, para realizarse como poema se apoya siempre en algo ajeno a ella. Ajeno, mas sin lo cual no podría encarnar. El poema es poesía y además otra cosa. Y además no es algo postizo o añadido, sino un constituyente de su ser. Un poema puro sería aquel en el que las palabras abandonasen sus significados particulares y sus referencias a esto o aquello para significar solo el acto de poetizar. Fíjense qué hermoso, ¿no? Deshacerse de sus sentidos mundanos para trasuntarse por completo, para transmutarse en el poema puro, ¿no? Y la función poética pura. Al mismo tiempo, esperen, no, me salté una parte. Exigencia que acarrearía su desaparición, pues las palabras no son sino significados de esto y aquello, es decir, de objetos relativos e históricos. Un poema puro no podría estar hecho de palabras y sería literalmente indecible. Es hermosa esta idea. Al mismo tiempo, un poema que no luchase contra la naturaleza de las palabras, obligándolas a ir más allá de sí mismas y de sus significados relativos, un poema que no intentase hacerlas decir lo indecible, se quedaría en simple manipulación verbal. Entonces, lo que debe hacer el poema es algo que no puede hacerse, ¿sí? El poema verdadero no podría ser escrito, sería por definición indecible. Pero por otro lado, un poema que no se contenta en esa aspiración, en ese ir a buscar, no puede ser considerado poema para paz, ¿sí? Un poema debe luchar contra esa limitación inicial, debe ser como una especie de búsqueda de expandir el límite del lenguaje. Lo que caracteriza al poema es su necesaria dependencia de la palabra, tanto como su lucha por trascenderla. Esta circunstancia permite una investigación sobre su naturaleza como algo único e irreductible y, simultáneamente, considerarlo como una expresión social inseparable de otras manifestaciones históricas. El poema, ser de palabras, va más allá de las palabras y la historia no agota el sentido del poema. Pero el poema no tendría sentido y ni siquiera existencia sin la historia, sin la comunidad que lo alimenta y a la que alimenta. Ahí vieron que hay una coincidencia también, opositorum, ¿no? La idea de es las palabras, pero va más allá de las palabras, trasciende por completo lo histórico y lo social, pero es un producto y necesita de lo histórico y lo social, ¿no? La palabra del poeta, justamente por ser las palabras del poeta, justamente por ser palabras, son suyas y ajenas. Coincidente opositorum total. Por una parte, son históricas, pertenecen a un pueblo y a un momento del habla de ese pueblo, son algo fechable. Por la otra, son anteriores a toda fecha, son un comienzo absoluto. Sin el conjunto de circunstancias que llamamos Grecia, no existirían la Ilíada ni la Odisea. Pero ni esos poemas tampoco habrían existido, tampoco habría existido la realidad histórica que fue Grecia. Qué linda, el ejemplo de la Ilíada y la Odisea. No existe sin Grecia la Ilíada y la Odisea, pero tampoco existe sin la Ilíada y la Odisea Grecia, por lo menos Grecia tal como la concebimos hoy. Esa idea de doble juego me parece hermosa. El poema es un tejido de palabras perfectamente fechables y un acto anterior a todas las fechas, el acto original con el que principia toda historia social o individual, expresión de una sociedad y simultáneamente fundamento de esa sociedad, condición de su existencia. Sin palabra común no hay poema, sin palabra poética tampoco hay sociedad, Estado, iglesia o comunidad alguna. La palabra poética es histórica en dos sentidos complementarios, inseparables y contradictorios, en el de construir un producto social y en el de ser una condición previa a la existencia de toda sociedad. ¿Ven? ¡Qué perfecto! Esto que les decía, bueno, es una marca de la poética de paz, esto de hacer coincidir a los opuestos, y fíjense que está puesto incluso en este texto de corte manifiesto, que es el arco y la lira, ¿no? O sea, la poesía es esta contradicción en los términos, ¿sí? Bien,
Vamos a volver brevemente, porque ya veo que voy 40 minutos y todavía no empecé a hablar del texto. Vamos a volver entonces brevemente al- a la hija de Rappaccini. Vamos a ver algunas cuestiones generales. Les pido que, de ser posible, lean el texto de María Negroni, que les va a gustar mucho. Es un ensayo de poeta, justamente, sobre otro poeta, así que siempre es algo que puede salir algo interesante de ahí. Ustedes van a ver que el personaje que elige, digamos, si leen el texto de Hawthorne, cosa que no les recomiendo, van a ver algunas similitudes y algunas diferencias. Yo creo que buena parte de lo más importante, como de la anécdota, son similitudes. Pero la forma en la que trabaja cada uno de los elementos es mucho más profunda, casi como si excavara en cada uno de los personajes, por ejemplo, y los hiciese menos planos, ¿no? Y más cóncavos. Tal es el caso para mí de Beatriz. Beatriz, el personaje de acá de la hija de Rappaccini, es un personaje mucho más complejo, mucho más difícil de caracterizar que el de Hawthorne, que era más un títere, ¿no? Fíjense que además el nombre que elige Hawthorne y que elige también Paz es el de Beatriz, nada más y nada menos, ¿no? En relación también a la del Dante, la que motiva la Divina Comedia. Esta Beatriz no tiene, en ese sentido, es como una especie de contracara, de oposición a la del Dante, porque es una especie de Beatriz de los infiernos, ¿no? Del último infierno. Y es, por otro lado, también el sujeto manejable por excelencia en el texto, ¿no? Mucho se ha escrito en relación a la Beatriz de Hawthorne, y esta también, de esta especie como de carácter casi de marioneta que tiene, ¿no? A mí me hace acordar un poco, y por eso siempre también quiero que ustedes lo lean en relación como a la línea que planteo junto con La Desdichada, y después vamos a ver también La Muñeca Reina, por ejemplo, que tiene que ver como con lo indoblegable de lo dominado, si se quiere. No sé si no sé si lo estoy dando a entender lo suficientemente bien, ¿no? Pero en qué medida esto que parece ser, o sea, Beatriz es el producto de un experimento del padre, o sea, su constitución actual es el producto de un experimento del padre, nada más manejable que eso, ¿no? Un experimento. Eh, Sin embargo, también se revela, ¿no? En esta relación tensa que guardan el creador y su obra, el padre, Rappaccini y Beatriz. Hay algo de la obra que siempre se escapa, ¿no? Que está metaforizando el texto, que siempre se escapa de las manos del creador. Y es un poco lo que vienen a poner de manifiesto, me parece a mí, y por eso se los vinculo con las otras muñecas, que van a ver que en cierta medida es eso, es como la rebelión del dominado, ¿no? La micro rebelión del dominado. La figura de Rappaccini, que aparece acá casi fantasmáticamente en el texto, es un clásico de la literatura también del romanticismo, alguien que desafía a Dios, es el sentido que le quiso dar Hawthorne también, y que trabaja casi como desde un pacto fáustico, ¿no? Hawthorne también quería rescatar, digamos, la ciencia que trabaja para el bien. Entonces está el otro personaje, el tutor de Juan, que nos muestra que hay una parte de la ciencia que trabaja para el bien y otra que se pervierte en términos morales, ¿no? Esto tiene una larga tradición adentro de la literatura. Este tópico, el que podemos llamar el del pacto fáustico, dentro de los cuales, por supuesto, el Fausto de Goethe es el modelo por antonomasia, pero también decíamos está Frankenstein y también está el Dr. Jekyll, ¿no? Que sigue un poco la misma tesitura.
Dice Negroni sobre esta obra, dice, en Paz la trama no se debilita, más bien se vuelve puro estallido, alegoría del cuerpo y del amor. Este desvío se materializa en el personaje del mensajero. Estoy haciendo la introducción a lo que vamos a hablar después. La fascinación, sigue diciendo, que en Hawthorne se manifestaba como veneno e insensibilidad moral, asume en Paz la forma de un acercamiento sin consumación. Como si la noche fatídica del jardín del odio pudiese transformarse en espiritualidad, coincidencia opositorum, ¿no? Desde lo más bajo se puede ascender hasta lo más alto. Vamos a leer ahora unos fragmentos del texto. El texto trabaja, por otra parte, déjenme decirle, el otro tópico, gran tópico que aparece, que retoma de Hawthorne y que lo transforma, es el tópico del amor cortés, ¿no? Esta especie el jardín donde el amor se hace en términos figurados. Vendría a ser ¿no? Como una especie de reverso de ese amor cortés, donde todo es medio como un locus amoenus, acá viene a ser todo como el lugar del terror. Voy a leerles La hija de Rappaccini. No tiene muchas ediciones independientes, quiero decir, está en las obras completas de Paz, pero ha sido poco publicado después de forma independiente. Una que les recomiendo si consiguen, porque el otro texto también es muy lindo, es esta de Alianza 100, el mini librito, ¿sí? Que viene con Arenas movedizas, otro muy buen texto de Paz, también inclasificable. ¿Se acuerdan de estos libritos? De estos cuando yo era chica costaban $1. Me los compraba cerca de la parada del colectivo cuando volvía de la escuela. Eran hermosos. Tengo siempre cierta fascinación por los libros tan manipulables, tan pocket. Bien, quería leer con ustedes para que viéramos cómo funcionaba esta idea de la coincidencia de los contrarios, por un lado, y por otro lado también de como esta idea también del instante, ¿no? Vamos a leer para eso el prólogo, porque además quiero que vean cómo trabaja la figura del mensajero y los vínculos que podemos encontrar en el surrealismo, y después vamos a leer la última escena y el epílogo. Fíjense lo poco teatral que es el texto. O sea, si ustedes se lo llegan a dar a Leticia se los va a tirar por la cabeza, porque es muy poco representable. Y eso también también explica en cierta medida por qué el texto se ha representado tan poco, en realidad, ¿sí? Si se fijan en internet hay un par de fragmentos de representaciones bastante horribles, de puestas asquerosas, pero se ha representado con el correr del tiempo. Estamos hablando piensen ustedes, ¿no? Del monstruo sagrado de la literatura mexicana. Si hay alguien que merecía la revisita una y otra vez, ese parecía ser Paz. Y sin embargo, por la dificultad que reviste un texto que parece, o sea, tiene la forma de un texto dramático, pero es claramente una especie de poema dramático, siempre se hizo materia bastante indoblegable para la representación. El prólogo. El jardín del doctor Rappaccini y, en un extremo, una parte de una vieja construcción en donde se encuentra la habitación de Juan. La escena estará dispuesta de tal modo que los espectadores vean el interior de la habitación, alta y estrecha, un gran espejo cubierto de polvo, atmósfera desolada. Un balcón, provisto de un deteriorado cortinaje, se abre sobre el jardín. Esto también retoma, hasta desde lo imagínico, retoma una larga tradición dentro como de la narración de los pactos fáusticos, que tiene que ver con la figura como del estudiante, ¿no? Que también que está queriendo lograr el éxito. Quiero decir, una de las primeras películas del cine mudo, una de las primeras películas que trabajaban con el paradigma del fantástico, es una que se llama El estudiante de Praga. No sé si la vieron. Ahora me sale que es el 24, no estoy tan segura de la fecha. Y si se fijan, la escenografía que detalla acá parece la del estudiante de Praga, tal cual, ¿no? Digo porque esta serie de alusiones no son caprichosas, quiero decir, parecen un tiro por elevación mío, pero no, en realidad son alusiones que están en el texto, ¿sí? Para los contemporáneos debían ser más transparentes que para nosotros. Sigo. En el centro se levanta un árbol fantástico. Entonces, fíjense que hasta qué punto, ¿no? El decorado estaba pensado para que en el centro estuviese el jardín, el espacio de la revelación, nada más y nada menos. Y de costado, porque nosotros pudiésemos ver la habitación de Juan.
Al alzarse el telón, la escena permanecerá a oscuras, excepto en el espacio que ocupe el mensajero. Personaje hermafrodita, vestido como las figuras del tarot, pero sin copiar a ninguna en particular. Imposible de escenificar, dicho sea de paso. Personaje hermafrodita. ¿Cómo hago un personaje hermafrodita? No dice andrógino, dice hermafrodita, ¿no? O sea, las dos cosas al mismo tiempo. Vestido como las figuras del tarot, pero sin copiar a ninguna en particular. O sea, siguiendo como las líneas de las figuras del tarot, no sé, marsellés, pero sin copiar a ninguna en particular. Tremendo. El mensajero. Mi nombre no importa, ni mi origen. En realidad no tengo nombre, ni sexo, ni edad, ni tierra. Hombre o mujer, niño o viejo, ayer o mañana, norte o sur, los dos géneros, los tres tiempos, las cuatro edades y los cuatro puntos cardinales convergen en mí, coincidente opositorum, ¿no? Y en mí se disuelven. Mi alma es transparente. Si os asomáis a ella, os hundiréis en una claridad fría y vertiginosa. Y en su fondo no encontraréis nada que sea mío, nada excepto la imagen de vuestro deseo, que hasta entonces ignorabais. Soy el lugar del encuentro. En mí desembocan todos los caminos. Espacio, puro espacio, nulo y vacío. Fíjense cómo aparece también algo de la cosmovisión sobre el poema en general en el mensajero, ¿no? El espacio donde se coagula el deseo y el lugar del encuentro, de la convergencia, ¿no? El lugar donde todo converge. Estoy en cualquier punto eléctrico del espacio y en cualquier fragmento imantado del tiempo. Ayer es hoy, mañana, hoy. Todo lo que fue, todo lo que será, está siendo ahora mismo, aquí en la Tierra o allá, en la estrella. El encuentro. Dos miradas que se cruzan hasta no ser sino un punto incandescente. Dos voluntades que se enlazan y forman un nudo en llamas. Uniones y separaciones. Almas que se juntan y son una constelación que canta por una fracción de segundo en el centro del tiempo. Mundos que se dispersan como los granos de la granada que se desgrana en la hierba. Los granos de la granada que se desgrana en la hierba, ¿no? Qué linda. Saca una carta de tarot. Y he aquí al centro de la danza, a la estrella fija, la reina nocturna, la dama infernal, la señora que rige el crecimiento de las plantas, el ritmo de la marea y los movimientos del cielo, la cazadora lunar, la pastora de los muertos en los valles subterráneos, la madre de las cosechas y los manantiales, que duerme la mitad del año y luego despierta, ataviada de pulseras de agua, alternativamente dorada y obscura, en la mano derecha la espiga solar de la resurrección. Saca dos cartas. Y he aquí a sus enemigos, el rey de este mundo, sentado en su trono de estiércol y dinero, el libro de las leyes y el código de la moral sobre las rodillas temblorosas, el látigo al alcance de la mano, el rey justiciero y virtuoso que da al César lo que es del César y niega al espíritu lo que es del espíritu, y frente a él el ermitaño, adorador del triángulo y la esfera, docto en la escritura caldea e ignorante del lenguaje de la sangre, perdido en su laberinto de silogismos, prisionero de sí mismo. Saca otra carta. Y he aquí al juglar, al adolescente. Dormía, la cabeza reclinada sobre su propia infancia, pero ha oído el canto nocturno de la dama y ha despertado. Guiado por ese canto, marcha sobre el abismo con los ojos cerrados, balanceándose sobre la cuerda floja, marcha con seguridad, y sus pasos lo conducen hacia mí, que no existo, en busca de su sueño. Si desfallece, se despeñará. Y aquí está la última carta, los amantes. Son dos figuras, una del color del día, otra color de noche. Son dos caminos. El amor es elección, la muerte o la vida. El mensajero se retira. Ven que es imposible, ¿no? La representación de esto. Es un poema metido en la trama del teatro. Qué linda esta idea de que tiene también tradición en la literatura, de contar a partir, digamos, de hacer símbolo de símbolos, quiero decir, de usar la simbología propia del tarot para contar una historia, ¿no? Me parece una idea hermosa. El tarot tiene mucho como de las cartas del funcionalismo ruso en algo. Y pienso en el libro de Ítalo Calvino, que se llama El Jardín de los... No, El Castillo de los Destinos Cruzados. Ahí está. No sé si lo vieron alguna vez, es un libro hermoso, es casi como tomando el tópico del Decamerón. Unos viajeros se encuentran una noche, cada uno por distintos motivos, en un castillo. Están todos
de paso. Esa noche hay una enorme tormenta, qué sé yo, deciden contarse historias, pero claro, ninguno comparte el idioma de los otros, ¿no? O sea, todos se ven coartados por los idiomas diferentes y deciden contarse las historias mediante las cartas del tarot, haciendo uso como de esa simbología. No sé si lo vieron alguna vez el libro es hermoso, viene al costado con las cartas, las cartas, cómo van apareciendo las cartas. No en el sentido esotérico de las cartas del tarot, casi como en el sentido literal de lo que trasluce la imagen. Es un libro hermoso. Si lo quieren, creo que lo tengo digitalizado también. Tengo unas versiones en papel y lo tengo también en digital. Bien, entonces pudieron observar sobre todo esta idea de la coincidencia de los contrarios que encarna sobre todo en la figura de el mensajero, pero que en el fondo es una suerte de advertencia de lo que es el tema total de la obra, que es esta especie como como de alternancia o de espacio difuso entre lo vivo y lo muerto que representa la propia Beatriz, ¿no? Y la decisión que debe afrontar Juan frente a eso. Voy a leer entonces la escena 9, que es la última, creo que es la última escena, antes del epílogo, para que veamos algo más sobre la trama, propiamente dicha. Juan. Es una fábula, una invención de la envidia, pero el ramo de rosas, las manchas en mi mano, se mira la mano. No, no tengo nada. Gozo de una salud espléndida, soy fuerte, amo la vida me ama. ¿Y si fuese cierto? ¿Cómo saberlo? Se pasea indeciso, de pronto grita. Isabel, señora Isabel, suba pronto, la necesito. Porque recuerdan, ¿no? O sea, ya lo leyeron. Recuerdan que esta muerte es como en pequeñas dosis, ¿no? Que se va administrando con los sucesivos contactos. Voz de Isabel. Ahora voy. Mientras Isabel aparece, Juan se mira en el espejo y se palpa. ¿Qué desea el señor? Nada, una pequeñez. ¿Me obsequiará una rosa? Una rosa como aquella que me dio la tarde de mi llegada. ¿Una rosa? Sí, una rosa roja, una rosa con gotas de rocío. Válgame Dios, el señor está enamorado. Una rosa acabada de cortar. Al instante, señor, sale. Aunque Baglioni esté en lo cierto y Beatriz haya sido nutrida con veneno, yo estoy sano y fuerte. El aire de Nápoles me defiende, y si todo resultase mentira, le cortaría la lengua al ilustre doctor Baglioni. Isabel con la rosa. No encontré rosa más bonita que esta. Mírela, parece que está viva. Juan, linda la apreciación. Juan, interrumpiéndola. Gracias, señora Isabel, le da unas monedas. Y ahora, déjeme, quiero estar solo. Virgen Santísima, cuánto capricho, los jóvenes están locos. Sale. Juan con la rosa en la mano. Una rosa roja, un pequeño corazón trémulo entre mis manos, una rosa con sed. Sopla sobre ella. Refréscate, aspira vida. La rosa ennegrece. Horrorizado, la arroja al suelo. Es verdad, mi aliento mata, llevo la muerte en la sangre, estoy maldito, cortado de la vida. Qué hermoso. Un muro de veneno me separa del mundo y me une a un monstruo. Beatriz desde el jardín. Juan, el sol ya está alto y las plantas nos reclaman. Juan duda. Después, resuelto. Espera, saltaré por el balcón para llegar más pronto. Salta. Beatriz. Desde que amaneció me puse a contar las horas que nos faltaban para encontrarnos, porque sin ti el jardín ya no me parece mío. En sueños te hablo y tú no me contestas. Hablas tu lenguaje de árbol y en lugar de decir palabras, das frutos. Juan con inquietud. ¿Qué clase de frutos? Grandes frutos dorados, frutos de sueño. ¿No te dije que lo soñé? Viendo una planta. Mira, cambió de color. ¿Y cómo huele? Su aroma adormece el jardín. ¿Vieron como en Aura, ¿no? También como trabajan en función del fantástico, las adormideras. Mira, cambió de color acá. Debe ser un narcótico muy poderoso, dice Juan con saña. Beatriz con simplicidad. No lo sé, ignoro muchas de las propiedades de las plantas. Y mi padre tampoco conoce todos sus secretos, aunque él diga otra cosa. Claro, son nuevas. ¿Nuevas? ¿Qué quieres decir? ¿Qué pregunta? ¿No lo sabes? Son plantas que antes no existían. Especies inventadas por mi padre. Corrige a la naturaleza, le añade riqueza, como si le diese vida a la vida. Fíjense que la idea de
de la oposición a Dios, en este caso se reemplaza también por la oposición a la naturaleza, ¿no? Lo que hace el padre, lo que hace Rappaccini es corregir a la naturaleza. Yo más bien diría que enriquece a la muerte. Este jardín es un arsenal, cada hoja, cada flor, cada raíz es un arma mortal, un instrumento de tortura. Nos paseamos muy tranquilos por la casa del verdugo y nos enternecemos ante sus creaciones. No sigas, es horrible lo que dices. ¿Hay algo más horrible que este jardín? ¿Algo más horrible que nosotros? Óyeme, desdichada, ¿te das cuenta de quién eres y de cómo vives? La peste, el tifo, la lepra, las enfermedades misteriosas que cubren el cuerpo con una pedrería de llagas escarlata, las lianas de la fiebre, las arañas del delirio, los ojos que tallan corrompidos al mediodía, la baba verde, todo está aquí concentrado. Este jardín es una pústula en el pecho de la ciudad. Óyeme, no puedes condenarme sin oírme. Atrás, no me toques, manzana podrida, manzana envenenada, muerta y engalanada con los atributos de la vida. Yo estaba sola. Juan, interrumpiéndola, como una isla maldita. Entonces me escogiste a mí. Ya tienes un cómplice, puedes regocijarte. Nuestros alientos enlazados van a secar las cosechas y envenenar las fuentes. Habla, di algo. Beatriz, con calma. Esperaba todo esto. Sabía todo lo que me dirías, pero estaba loca y confiaba en un milagro. Desde niña vivía sola y contenta con mi suerte. A veces el rumor del mundo golpeaba los muros de esta casa y esos llamados me turbaban. Mi sangre latía en otro latido. Luego, la vista de mi jardín embriagada por su fatal aroma, olvidada, que había gatos, caballos, rosas, claveles, hombres. ¿Qué podía importarme las manzanas, las granadas o las peras, si tenía los frutos de este árbol semejante al árbol del paraíso? Mi padre me decía, en él la muerte se ha hecho vida. Coincidencia de los contrarios. Lo que tú llamas vida engendra la enfermedad, la locura y la muerte. Tu aliento mata. Mi aliento mata, pero no mi pensamiento. Pertenecía a mi padre, a su sueño infinito. Como estas plantas, era una réplica y un reto a la naturaleza. Los venenos más poderosos circulaban por mis venas sin hacerme daño. Era una de las creaciones de mi padre, la más osada, la más temeraria, la más funesta, dice Juan. Funesta, dice Beatriz. La más culpable. No tuve culpa. Nada vivo me rodeaba, no hice mal a nadie, excepto a mí misma. No tuve gato, ni perro, ni canario. Nadie me enseñó a cantar, nadie jugó conmigo, nadie tembló conmigo en un cuarto oscuro. Mi vida era crecer, respirar y madurar. ¡Ay, madurar! Juan, con ternura y odio. Madurar como una fruta infinitamente deseable, infinitamente intocable. Vivía la vida de la semilla, sola, recogida en mí misma, plantada en el centro de mi ser. Aislada, qué hermoso esto. Isla que no ha de tocar ningún pie humano, isla fuera de las grandes rutas, perdida en la inmensidad del tiempo, condenada a no salir de ti misma. Adormecida, dice Beatriz, sin recuerdos ni deseos, bien arraigada en el suelo, bien plantada en sí misma. Después, el mundo se abrió en dos. Me arrancaste como a una hierba, cortaste mis raíces, me arrojaste al aire. Suspendida a tus ojos, me balanceaba en el vacío. Desde entonces no tengo sitio. Me echaría a tus pies, pero no lo haré. Envenenaría tu sombra. Condenados a vernos, sin jamás poder tocarnos, dice Juan. Beatriz dice, me basta con mirarte, me basta con tu mirada, no soy dueña de mí, no tengo existencia propia, ni cuerpo, ni alma, tu pensamiento me penetró, no hubo cueva ni escondrijo al que no llegaras, no hay pensamiento en mí para mí, pero yo no quiero estar en mí, sino en ti. Déjame ser uno con tus pensamientos, el más insignificante, y después, olvídame. Rappaccini, invisible, perdido en el jardín, solo se oye su voz. Hija, ya no estás condenada a la soledad. Corta una de las flores de nuestro árbol y dásela a tu enamorado. Puede tocarla sin temor y puede tocarte a ti. Gracias a mi ciencia y a la secreta simpatía de la sangre, sus opuestas naturalezas se han reconciliado. La coincidencia de los opuestos. Los dos pueden ya ser uno. Enlazados atravesarán el mundo, temibles para todos, invencibles, semejantes a dioses. Juan dice, rodeados de odio, rodeados de muerte, como dos víboras escondidos en las grietas de la tierra. Rappaccini le contesta, estúpido, rodeados de asombro y el temor reverente, vencedores de la vida, impenetrables, augustos donadores de la muerte. Juan le contesta, loco, no nos vencerá tu orgullo, no nos encerrarás en tu trampa, hay una salida, tengo la llave que nos dará la libertad. Beatriz,
Toma este antídoto y bébelo sin temor. Recobrarás, tu verdadera naturaleza. Le da el frasco. Rappaccini. No lo bebas, hija, no lo bebas. El antídoto sería veneno para ti. Morirías. Bébelo, es una treta del viejo. Bébelo sin miedo y reniega de este monstruo. Serás libre. Ingenuo, ignorante, los elementos de su sangre han asimilado de tal modo mis venenos que cualquier antídoto sería la muerte instantánea. Hija, no lo bebas. Beatriz. Padre, si me condenaste a la soledad, ¿por qué no me arrancaste los ojos? Así no lo hubiera visto. ¿Por qué no me hiciste sorda y muda? ¿Por qué no me plantaste en la tierra como este árbol? Así no hubiera corrido tras de su sombra. Juan. Ay, ciega, sorda, muda, atada al suelo con hierros, habría corrido hacia ti. Mi pensamiento se abraza a tu imagen como una enredadera, con garras y espinas me afianzo al muro y me desgarro y caigo a tus pies. Juan dice, abrí los ojos y me vi plantado en este jardín como un árbol maldito, cortado del fluir de la vida. Beatriz, para llegar allá, a la verdadera vida, caminábamos bajo los arcos de la muerte, con los ojos cerrados, pero tú los abriste. Flaqueaste. Tuve vértigo, retrocedí. Abre los ojos, mírame, mira a la vida. No, dice Beatriz, regreso a mí misma. Al fin me recorro y me poseo. A oscuras me palpo, a oscuras penetro en mi ser y viajo hasta mi raíz y toco el lugar de mi nacimiento. En mí empiezo y en mí termino. Me ciñe un río de cuchillos. Soy intocable. Qué parlamento formidable, ¿no? La voz de Rappaccini dice, óyeme llorar y suplicarte, no lo bebas, daré marcha atrás, obligaré a la naturaleza a que tuerza su curso. Te quise hacer más fuerte que la vida, ahora humillaré a la muerte. Beatriz bebe. Ya di el salto final, ya estoy en la otra orilla. Jardín de mi infancia, paraíso envenenado, árbol, hermano mío, hijo mío, mi único amante, mi único esposo. Cúbreme, abrázame, quémame, disuelve mis huesos, disuelve mi memoria. Ya caigo. Caigo hacia adentro y no toco el fondo de mi alma. Rappaccini apareciendo. Hija, ¿por qué me has abandonado? Hermoso, ¿no? Esta especie de suicidio de Beatriz. No, y está como en muerte ritual en relación al árbol, que es su otro, su doble. Dice el mensajero. Una tras otra se suceden las figuras. El juglar, el ermitaño, la dama. ¡Ay! Tengo hipo. Bueno, lean ustedes al mensajero. Porque tengo hipo. Y no traje agua para sacármelo. Espero que hayan visto algunas de las cuestiones que aparecieron acá de la poética de paz. Me parece que es interesante pensar en esto de la... en términos metafísicos, en esto de la oposición de los contrarios y cómo se funden en un único objeto. Bueno, con esto terminamos la primera mitad del año. Parece increíble que hayamos llegado ya a esta parte. Cualquier consulta, cualquier duda, ¡ay, Dios! Hipo insoportable. Me escriben. Recuerden escribir los nanorrelatos y nos estamos viendo.